buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Me reportan por favor si me escuchan con claridad, si no hay problemas de audio. Profe, perfecto. Listo, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les terminó de ir ayer? Bien, profe. Bueno, espero en el transcurso de esta semana poderles ir calificando los parciales. Hoy también tenemos parcial. Hoy la clase es de ustedes. Vamos a realizar una actividad correspondiente a nuestro primer 25%. Entonces vamos a hacer como la introducción al curso, vamos a sacar nuestro espacio de actualidad para las noticias y les digo cuáles son los temas que vamos a trabajar. Buenos días, Consuelo. ¿Quién es Richard Herrera? Profe, soy yo. ¿Quién es yo? Este es niño más 4, ¿cierto? ¿Señor? Niño más 4. No, señor, esta es la clase de regulación contable. Ok, perdón. No, tranquilo, no se preocupe. Cómoda vivienda. ¿Quién le pasó el link o algo? O seguro lo sacó de la plataforma. Bueno, niños, entonces voy a hacer el respectivo llamado a lista y iniciamos con las actividades. Hoy es 3 de septiembre. Luz Adriana García. Luz Adriana García ya llegó. Presente, profe. Listo, hola Luz Adriana. Buenos días y bienvenida. Consuelo Garzón ya la vi. Julián Giraldo. Presente, profe. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo va? Bienvenido. Bien, profe. Hernán Darío Herrera. Gracias, Hernán Darío. Brian Iglesias. Presente, profe. También. Claudia Medina. Claudia no ha llegado. Ve qué raro. Alexandra Morales. Presente, profe. ¿Cómo estás, Alexandra? Buen día y bienvenida. Daniela Pérez. Presente, profe. Hola, Daniela, buen día y bienvenida. Y Melissa Polanía. Presente, profe. Listo, niños, entonces solo falta Claudia. Quién sabe qué le habrá pasado. Ella siempre es muy puntual, ahora miramos. Bueno, niños, espacio de actualidad. Hablando de Claudia, acaba de ingresar. Espérenme, le voy a cambiar la asistencia. Claudia, buenos días. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Espérame que ya te haya puesto falta. Ya estoy haciendo los cambios para que nos quede la asistencia del día. ¿Listo? Y no siendo más, empecemos. ¿Cómo va nuestro espacio de actualidad? ¿Qué tienen ustedes para compartirnos? ¿Quién quiere iniciar? Profe, yo tengo una noticia que leí. Dale, adelante. El escenario es tuyo, Brian. Pues, profe, la noticia me di cuenta que no es muy reciente. Ya va, creo que a 15 días, pero pues es muy importante, ¿sí? Sí. Esa la dieron, yo sigo mucho una revista que se llama la revista Semana, que está con el proceso de Uribe y eso, entrevistar. Pero no es eso lo que voy a hablar, lo que voy a hablar tiene que ver con unos presos en Tuluá, profe, ¿aló? Algo sí, lo escuchamos. Profe, los presos, resulta y pasa que en las cárceles de Tuluá, llegó pues lo que es el COVID-19 y allá unos presos, y había un sistema el sistema que ellos manejan donde el que van y lo venden el médico, o sea, tienen como un sitio, ya estaba lleno de gente con coronavirus, habían 130 infectados, ¿sí? Entonces,
persona, la mujer, había una mujer que maneja lo que es el sistema contable y todo eso, y pues sabía que eso iba a pedir un costo de ¿cómo se llama eso? La gobernación o de la alcaldía, para poder pues combatir eso, ¿sí? Entonces, ella tiene una persona que era como químico, algo así, y resulta y pasa que al final a la gente le echaron en la aguapanel y todo eso, le echaron moringa, profe, y resulta y pasa que de 170 infectados que habían en la cárcel, no quedó ninguno. Entonces una noticia de actualidad. Y desde que lanzaron esa noticia, profe, el precio de la moringa subió. Sí, eso ya fue hace algunos días. Yo también leí la noticia de lo que ha pasado en esa cárcel. Pues no sé, o sea, Y también, ¿Señor? y también ya lo hicieron acá, en Pereira, porque había muchos presos infectados. Yo no sé, por eso hubo tantos botines, ¿sí? Y que se escaparon como 3 y todo eso, porque había muchos presos infectados. Lo hicieron acá y también dio resultado, profe. Ah, bueno, la de aquí de Pereira sí no lo sabía. Pero pues en teoría y en esencia sí es cierto de que eso dijeron pues que tenía propiedades y lo están aplicando y eso lo venden demasiado en las plazas de mercado. Pues si es bueno o no, no sé, no hay evidencia científica, pero pues sí he escuchado que da buenos resultados. De todas formas, pues gracias por compartirnos la noticia. Igual si alguien lo quiere tomar, eso no nos va a hacer daño. ¿Quién más? Profe, yo quiero compartir una que escuché sobre el presidente de la aerolínea Viva Airground, creo, que se sentía muy inconforme porque el presidente Iván Duque le iba a hacer un préstamo a la aerolínea Avianca de 370 millones de pesos, 370 mil que era millones. para poder, ¿cómo? 370 mil millones. 370 mil millones, para poder reactivar su actividad. Entonces el presidente dijo, es que no solamente a ellos son los que le van a dar ayuda, sino a 130.000 empresas a las que van a beneficiar con un programa que llamó el apoyo al empleo formal, Sí, que con eso le ayudará a más de 3 millones de empleados, trabajadores. Entonces la aerolínea dijo que era muy horrible, que porque a ellos les iban a prestar 370 mil millones. En cambio, a las demás aerolíneas estaban negociando que es que para prestarle solamente 20 mil millones. Entonces se sentó muy inconforme por eso. Ese fue el presidente de Viva Air, ¿cierto? Ajá, el de Raya me parece que se llama, presidente Raya. Sí, el de Viva Air, lo que era Viva Colombia. Y si eso generaba una polémica pues grandísima a través de redes sociales, porque da la casualidad de que María Paula Duque, la vicepresidente de Avianca, es la hermana de Iván Duque. Entonces pues uno ya no sabe qué conflictos de intereses hayan ahí. Y pues yo no me meto en temas políticos, pero nuestro presidente es muy especialista en meterse en lo que no debe, por así decirlo, y en favorecer a las personas como de su grupo o algo. Miren todos los problemas que tiene ahorita por las declaraciones que dio respecto a la captura de Uribe, y un presidente pues obviamente tiene que ser neutral, pero pues eso no se ha visto en este gobierno, la verdad. No se ha visto, y no es que yo sea un profesor de izquierda, ni mucho menos, pero pues las cosas como son, ¿no? Y obviamente pues todas las aerolíneas van a protestar contra eso, no solamente Viva Air, también lo va a hacer EasyFly, también lo va a hacer Satena y etcétera, todas las aerolíneas, porque pues cómo va a ser posible que... Muchas se van a quejar. Señora. Que muchas se van a quejar porque pues es que es verdad lo que él dijo, que es que se defendían diciendo que es que no es una ayuda ni mucho menos, solamente es un préstamo. Pero igual. Pero si ese préstamo fuera más bien ayudado a los pequeños empresarios de todas las ciudades, yo creo que hubiese sido mejor invertido el dinero, profe. Pues sí, pero... Él dijo eso que va a llegar a más de 130.000 empresas, pero pues es muy horrible que a una le den más privilegios que a otras. Claro, y sobre todo si miramos una cifra de 370 mil millones de pesos, pues eso es bastante, y quién sabe a qué tasa y todo lo demás.
Profe, yo lo que pensaba de pronto era que, pero bueno, ya que tú dices que es hermana, o sea, no sabía, no tenía conocimiento de que la hermana de Duque trabajaba en Avianca. Yo pensé que le había apoyado en campaña, y dije, para que alguien ayude tanto una empresa es porque la tuvo que haber acompañado en campaña. No, eso hay muchas cosas de fondo. Por ejemplo, pues no me voy a meter en política, no nos compete. Bueno, sí nos compete, obvio sí nos compete y sí tenemos que hablar de política, pero pues no me compete a mí dar posiciones políticas como docente, no queda bien. Pero, por ejemplo, fue lo que le criticó mucho Claudia López cuando se hablaba del cierre, cuando se hablaba de entrar en cuarentena. Es que nosotros hubiéramos podido reducir mucho el crecimiento del COVID si el presidente hubiera tomado las medidas cuando se le dijo. Es decir, se le dijo mucho tiempo antes de que hubiera el primer contagio que cerrara las fronteras. Igual lo iba a hacer, igual ya lo había hecho Italia, ya lo había hecho España, ya lo había hecho China. Pues ¿por qué no hacerlo? Igual, como les digo, se iba a hacer. Si ese cierre se hubiera hecho antes de la llegada del primer contagio, pues hombre, o nos hubiéramos demorado más en empezar a infectarnos o no hubiera llegado el coronavirus. Bueno, en fin, muchas cosas hubieran podido pasar, pero él no lo quiso hacer, él no quiso cerrar las aerolíneas, no quiso cerrar los vuelos internacionales sino hasta último momento. Por eso también lo cuestionaron mucho, porque pues claro, es que uno entra a ver y el trasfondo es que la hermana de él es la vicepresidenta de Avianca. Y pues si lo hace por eso, no soy quien yo para decirlo, pero lo que sí es cierto es que deja mucho que pensar. Y como digo, nuestro presidente es muy bueno para dar papaya, muy bueno para dar papaya. Yo no me meto en política, yo no tengo posturas políticas, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo no soy del centro, yo simplemente soy contador público y me dedico a lo que me compete y no me gusta criticar, ni creo que sea un buen crítico político, pero lo que sí puedo decir es que nuestro presidente da mucha papaya. Y obviamente pues es un presidente y él no se ha puesto como, no sé, como que es muy inmaduro en ese aspecto y no se da cuenta de que es el presidente de un país y que cada cosa que diga o que haga o que deje de decir o que deje de hacer, pues va a tener unas repercusiones muy grandes en la economía como tal de toda una nación. Como digo, sin hablar pues de política, pero pues es mi parecer simplemente. Listo, muchas gracias Alexandra por compartirnos su noticia. Bueno, profe, con mucho gusto. Daniela. Profe, buenos días. ¿Cómo estás, Daniela? Pensé que no me escuchaban. Perfectamente. Bueno, la noticia mía es que el Producto Interno Bruto del país por la pandemia bajó en el 14,8%. Es una cifra muy elevada. Se dice que a medida que la incidencia negativa de la enfermedad se reduzca tanto en Colombia como en el mundo, se cree que la economía empezará en el 2021 un proceso de recuperación. A pesar de que, por ejemplo, ya se abrieron todos los sectores económicos, el Producto Interno Bruto pues sigue bajando y nos situamos en el tercer país pues que tuvo más afectación en cuanto a en cuanto al tema de la pandemia. Sí, claro. Y obviamente nuestra economía ha crecido mucho. A ver, ¿me recuerdas la cifra, por favor, Daniela? 14,9%. Entonces, en el 14% ha bajado el Producto Interno Bruto referente a la medición del año anterior. Eso es mucho, porque el Producto Interno es mucho. Y, por ejemplo, pues lo que dicen los expertos y todo eso, dicen que en el 2021 la economía va a crecer un 5,5%. O sea que pues no se va a poder recuperar del todo. Exacto, no se va a poder recuperar del todo, porque pues si bajó el 14%, y eso pues que en lo que va del año, porque apenas en lo que va del año. Apenas estamos en el tercer trimestre. En algunos sectores no se ha visto ninguna mejoría. Profe, pero también tenemos que tener algo muy en cuenta. Y es que en esta cuarentena, yo pienso, profe, que nos podría salvar es el turismo, ¿sí? A pesar de que está cerrado todo, de que nadie tiene plata, pues hay gente que todavía tiene ganas de viajar y mucho, ¿sí? Después del encierro en cuarentena. Sí, y ya por ejemplo en Santa Marta empezaron a habilitar las playas nuevamente con todas las medidas. Y en Cartagena también, que hay unas medidas de bioseguridad. Pero pues, igualmente, profe, este año no, pero el otro sí creo que en turismo antes Colombia puede crecer más. Pero yo pienso algo para eso, a lo que dice Brian es que nos apoyemos en el turismo y pues puede pasar, pero
pero va a ser difícil, primero porque es que no hay plata, ¿sí? Es decir, tenemos que ser conscientes de que en estos momentos la situación pues no está como para que las personas puedan viajar, porque lo acaba de decir Daniela, un decrecimiento, es decir, es que es grande la cifra, es un decrecimiento del 14% en el Producto Interno Bruto del país. Es decir, 14% hemos decrecido respecto al año anterior. O sea, no hay dinero, ni hay recursos, y aparte de todo se ha disminuido el ingreso per cápita, porque se ha disminuido el ingreso per cápita en un 14%. Lo acaba de decir Daniela con su cifra de la noticia. Aparte de todo, hay gente que todavía, pues hay personas que no creen en el COVID, etcétera, y eso es respetable. Hay los que sí creen y quieren estar en su casa y también es respetable. Pero pues aparte de eso, si uno se pone a analizar y a jugar con todas esas cifras, cuando nosotros hablamos de que la gente tiene un 14% menos de ingreso per cápita, de que estamos en el pico de la pandemia, de que todavía no hay vacuna, pues uno ya diría como que bueno, ¿y si será que el turismo reactiva la economía, Brian? ¿Sí será que esa es la fuente? ¿O qué tiene que haber adicional para que eso pase? Porque también tenemos que ver que grandes economías que manipulaban el país han caído, ¿sí? Y entonces tenemos que tener en cuenta que esa gente iba a beneficiar a otros países, no nos beneficiaba a nosotros. ¿Pero cuál es la economía, Brian? En esta economía creció lo que es la agricultura, profe, mucho. Sí, claro. Pero igual el Producto Interno Bruto del país bajó mucho, o sea, es el 14,9%, claro. Le va a llevar muchos años. Claro, pero hay muchos colombianos que también tienen, o sea, montaron un negocio y les ha fluido, ¿sí? Pues les ha fluido, pero no a todo el mundo, o sea, las grandes empresas quebraron, o sea, el país está mal, económicamente está mal, y la recuperación económica no va a ser de un día para otro. Eso claro, y con la corrupción es muy difícil también. No, eso sí ni se diga, eso sí pues ni esa sí es la que yo le tengo miedo, porque Colombia puede crecer, pero si hay corrupción es muy duro, muy difícil. O sea, Colombia está gobernada por corruptos. Me voy a poner aquí en el discurso de Claudia López, y voy a hablar como Claudia López fuerte. Hay una corrupción, hay una mermelada, hay de todo. Y créanme que antes de que se empiece a dar la reactivación económica, esas personas corruptas que están en el poder, que pues no estoy diciendo nombres, pero esas personas corruptas que están en el poder, primero antes que ver cómo reactivar la economía, van a ver cómo reactivarse ellos, cómo recuperar lo que se dejaron de robar en la pandemia, o cómo aumentar lo que se robaron, porque pues también hay que ver cuántos se habrán robado en ingreso solidario, en devolución de IVA, etcétera. En muchos programas que de una u otra forma sacó el gobierno, pero pues o sea, es que la corrupción es, hombre, es muy grande en este país. Qué bueno recordar, aunque no recuerdo cuál es el político, pero qué bueno recordar un político que dijo que se comprometía a mantener la corrupción en sus mínimas proporciones. ¿A qué voy con eso? A que, pues, hombre, la corrupción siempre va a existir, siempre pasa. Desde que uno va a la empresa en la que trabaja, y está en la empresa y lo que hace es que no, pues tengo que hacer esta tarea de la universidad, me voy a volar 20 minuticos aquí, no voy a trabajar en el trabajo, sino que voy a hacer la tarea de la U. Pues desde ahí está siendo corrupto, porque le está robando tiempo a la empresa, tiempo que le están pagando. Y nadie dice, no, vaya jefe, es que yo estuve trabajando 1 hora en la universidad, descuénteme esa hora del salario. No, desde ahí parte la corrupción. Desde que usted va imprime el trabajo que tenía que entregar de regulación contable y lo imprime en la impresora de la empresa, con la tinta de la empresa, en las hojas de la empresa y lo saca guardadito en el bolso. Y pasa. Y ustedes saben qué pasa. Ahora, no estoy diciendo pues que por eso se robaron la nación, pero desde esos pequeños detalles es que empieza a partir la corrupción. Siempre que uno le dan papaya, algo hace. Y es lo que ha pasado también. Ahorita este pico de la pandemia y esta crisis económica en la que estamos sumidos, pues de una u otra forma ha servido para eso, también para aumentar los niveles de corrupción. Y hay una cantidad de gente aprovechándose de eso y hay otra cantidad detrás esperando para aprovecharse de eso. Entonces, pues hombre, sí, hay que reactivar la economía, pero ¿qué va a pasar cuando se reactive la economía? También se va a reactivar la corrupción. ¿Y qué se va a hacer para que la corrupción no se reactive? Entonces, Brian, pues trae un tema importante según su análisis y él nos dice, bueno, turismo. Sí, claro, es que Colombia se beneficia mucho del turismo y sobre todo el eje cafetero, que es en el sector en el que estamos, es el segundo
es el segundo destino turístico más importante del país, después de la costa atlántica. Y bueno, y de una u otra forma, pues también nos podemos ver beneficiados porque haya turismo. Pero hombre, ¿qué va a pasar para que llegue el turismo? Como dice Daniela, es que eso no va a ser de un día para otro. No vamos a decir ya, hoy estamos mal y mañana ya reactivado el turismo, reactivada la economía turística del país o de la región o del sector, porque pues es que la gente, pues yo honestamente, a mí me pueden decir que ya abrieron todo normal y yo honestamente yo no voy a querer ir a Cartagena o a Santa Marta. Les contaba que tengo que viajar a Bogotá este mes, tengo que viajar, me toca pues por tema laboral, ya no tengo excusa y tengo una presa. Y no es presa de hacer mi trabajo, no, sino que me preocupa el tema de tener que ir a Bogotá, la ciudad con más contagios del país, con más muertes del país. Pues, ¿qué digo yo, hombre? Pues porque toca, porque es mi trabajo y hay que hacerlo, pero no implica que no me dé miedo. Ahora, para uno irse a pasear en estos días, yo lo pensaría. Yo, o sea, de pronto, pues por poner un ejemplo, Hernán dirá, no me importa, yo me voy, quiero ir a San Andrés, o Claudia dirá, yo me voy a ir con mi familia, o con mi esposo, o con mi novio a la costa pacífica. Bueno, también es respetable, pero va a ser difícil reactivar una economía y más a través del turismo, bajo pues mi percepción o mi opinión. Pero bueno, igual como les digo, todo es muy válido. Muchísimas gracias, listo. Profe, igualmente, por lo menos vea que la gente decía que para cuarentena no iban a morir, la economía no daba y salían las noticias y salía todo, y vea que al final pues sí nos afectó, pero pues no a la manera de quedar sin trabajo, ¿sí? Hubo mucha gente que quedó sin trabajo, es cierto, ¿sí? Pero también hubo gente que no le salieron nuevas oportunidades de abrir su propia empresa aquí en Pereira. Yo sigo un canal que se llama Café, algo así. Como la televisión que yo tengo es solo local, entonces veo todo lo que es Telecaribe, todo eso. Ahí tuve la oportunidad de ver lo que hablaban del turismo, profe, lo hablaban porque muchas redes, muchos blogs, ahí tienen muchas visitas, ¿sí? Entonces eso puede comunicar algo también, ¿no? Decían en el canal, y también pues hablaban de las personas que salían de empresas y dejaban el Instagram, que empezaron nuevas, ¿sí? Que gente que dejaron sin trabajo, que trabajan en el centro de pronto vendiendo una camisa, recomendando, jalando gente, pues esa gente montó su propia empresa por Instagram. Bueno, sí, claro, y obviamente pues todos estamos viendo también que de qué forma se puede reactivar esto, porque es que yo se los decía también en la clase del martes, les decía, bueno, es que somos muy beneficiosos porque algunos de nosotros o todos continuamos con el trabajo, pero es que también hay personas que no. Hay personas que no tienen su trabajo, que no tienen, por así decirlo, las mismas posibilidades de antes. ¿Y qué se hace en ese caso? Pues es que ellos tienen que venir a buscar el día a día, ¿no? Eso pues también es importante como que de una u otra forma se tenga en cuenta. Pero bueno, muchísimas gracias pues por las personas que intervienen, que traen su opinión, que traen también su noticia, etcétera, y que quieren compartirle algo más a la clase. ¿Quién más? Profe, yo. Consuelo. Buenos días a todos. Voy a hablar sobre el decreto 1174 que salió el 27 de agosto de este año. No lo conozco, cuéntame. Ese decreto está generando mucha polémica. Se llama Piso Mínimo de Protección Social, que fue creado por el Plan de Desarrollo pues, de este gobierno, donde el ministro de Trabajo dice que porque los obreros están en desacuerdo porque dicen que eso es una reforma laboral, pero el ministro dice que no, el ministro de Trabajo dice que es una reglamentación de uno de los artículos del Plan de Desarrollo, donde se trata de ayudar a las personas que ganan menos de un mínimo y que no tienen ahorros para su pensión. Él dice que esto nada tiene que ver con una reforma laboral, pero el presidente de la Confederación del Trabajo afirma que es una reforma laboral porque dice que esto establece condiciones para el desarrollo económico del país, donde los empresarios se van a ver tentados a contratar personas pues que van a trabajar por horas
y, no y van a sacar o van a terminar con los contratos de las personas que están trabajando pues por mes, y que así va a ser más difícil llegar a que estas personas, estos empleados tengan una pensión. Pues no conocía este decreto, no sabía que sí, hay una discordia porque ellos dicen que eso es una reforma laboral y el gobierno dice que no. Es que abre la puerta ¿para qué? Para hacer contratación por horas. Sí, o sea, como para ese decreto dice que es que las personas van a poder trabajar por horas, van a apoya mucho pues el trabajo por horas, van a sacar a las personas que trabajan por contratos o que sus contratos pues son más largos, y van a dejar a las personas, apoyan mucho a las personas que van a trabajar por horas. O sea, pues eso de una u otra forma pues sí se puede ver como una reforma laboral, ¿no? Pues complicado, no conocía este tema y es preocupante porque, bueno, pues en mi caso pues igual a mí me pagan por horas, ¿no? Pero pues hay muchos de ustedes que están es con un empleo, con un contrato, con unas prestaciones sociales, y que de un momento a otro, de la noche a la mañana, les digan, no, ustedes ya van a trabajar es por horas y se les va a pagar por horas. Y complejo. Pero Consuelo, sí es muy interesante. Muchas gracias por compartirnos esta noticia. Bueno, profe. ¿Quién más? Profe, yo. Dale, Lisa, adelante. Profe, mi noticia es que es sobre otra vez importaciones, pero es sobre que huevos, autos y calzado de Estados Unidos van a estar en cero arancel desde enero. Por lo menos 952 productos que no son agrícolas serán desgravados al año de vigencia del acuerdo comercial que tiene Colombia y Estados Unidos. Y al menos 6 productos que Colombia importa de Estados Unidos van a ser desgravados. Esos datos los cogí en el Ministerio de Comercio, de Industria y Comercio. Para la importación de productos que entra al país con preferencia en materia agrícola, se está negociando el 100% del universo arancelario. En estos productos agrícolas, que yo dije que como el huevo, obviamente no entran todos, pero entran unos que son, por ejemplo, los productos agrícolas procesados, que son como embutidos, jamones, azúcares, y como dije, algunos tipos de granos. Pero los esenciales, que son como el pollo, la leche y el arroz, todavía no se van a llevar a arancel cero, porque el cronograma para quitar los aranceles es mayor a 15 años, y pues esto es un proceso que viene poco a poco. Entonces, según la TLC y la industria, Colombia sabe que la situación va a mejorar con estas importaciones desde cero, ya que pues los autos, el calzado y algunos productos agrícolas son una gran fuente de Producto Interno Bruto. Bueno, muchísimas gracias. Muy importante lo que tú nos compartes. Muchas gracias. Profe, no lo escuchamos bien. Profe, no le entendí. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. No, les decía que es muy importante también eso que nos comparte Melissa, pues a través de qué más se puede valer uno para reactivar una economía o para reactivar unos sectores, pues también del comercio internacional. Entonces, bueno, hay proyectos también precisamente para eso, para reactivarlo a través de importaciones y de exportaciones. Pues hagamos acuerdos, quitemos aranceles o modifiquemos aranceles. Recordemos que los aranceles son los precios, son los impuestos de entrada o de salida de un bien o de un servicio a un país. Pues entonces juguemos también con los aranceles a ver de qué forma se puede reactivar la economía. Importantísimo también. Muchísimas gracias, Melissa. Profe, yo quiero hablar de un decreto del 770 que beneficia a las personas que perdieron el trabajo o que tuvieron licencias no remuneradas a partir de abril, mayo y junio. Esto les
pues el gobierno aprobó 160.000 pesos mensuales durante 3 meses para ayudarles a ellos, ¿cierto? A partir de agosto, del 18 de agosto, empezaron a dar pues los primeros subsidios. Esto no aplica para las personas que ya tienen algún beneficio, jóvenes en acción, familias en acción, Colombia Mayor. Esto aplica para las personas pues que no tengan ningún beneficio absoluto en otros campos. Y pues me parece chévere porque hay muchas personas, pues hay casas, por ejemplo, donde todos trabajaban y en este momento solo hay una persona que está devengando, entonces me imagino que hay hogares en una situación económica muy apretada. Ok, Claudia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué sabes al respecto? ¿Hay que afiliarse para las personas que de pronto los pueden necesitar o va a llegar como los demás subsidios a través de... No, profe, eso, perdón, buenos días. Buenos Profe, días. no, con respecto a lo que dice la compañera, eso de hacer como un proceso de selección como en una plataforma que ellos tienen, porque no es necesario uno afiliarse, simplemente el usuario recibe la llamada y le dicen, mira, tiene un beneficio de tanto, por favor reclámelo, y eso es todo. Ah, listo. Es como alertar. Lo mismo que pasó con Ingreso Solidario, que pues allá identificaban y buscaban la cuenta de la persona y le pagaban, ¿no? Le consignaban. Sí, profe, es como así. Ah, listo. Muchas gracias, Luz Adriana, también por compartirnos. ¿Qué más tienes algo o alguien más quiere opinar o aportar algo más? Profe, acerca de la facturación electrónica, pues ok. ahorita estaban hablando pues que de la corrupción y todo eso, que muchas personas o más que todo el gobierno se lleva así como la plata de los ingresos solidarios o familias en acción. Pues con respecto a la factura electrónica, esto es con el fin de minimizar pues como evadir los impuestos, ya que con esta factura electrónica llega estos reportes directamente a la DIAN de forma segura, reduce los costos y los gastos en un 85%, la emisión de la factura de los comprobantes es más verídica y mejora el servicio al cliente, no hay errores y es mayor control del documento. Y asimismo también van a hacer las firmas digitales. ¿Qué sabes tú? ¿Cuándo empiezan a ser obligatorio para todos? Pues estaban diciendo que el 1 de septiembre, en este mes, pero pues no han dicho así como algo concreto. Qué bueno que todos nos diéramos a la tarea de consultar bien cómo está la reglamentación y la regulación contable en cuanto al tema de facturación electrónica. ¿Quiénes están ya obligados? ¿Cuáles son los requisitos? Ahí lo que yo alcancé a leer eran las medianas, casi todas las medianas empresas, las grandes, casi todas, pero no hay una normatividad ahorita como que uno diga, bueno, esto va a ser así, hay que inscribirse, todavía no sé, están como en el proceso, pero eso ya está encima, según lo que yo leí, eso ya está encima, pero como que nadie se ha apersonado de eso. Listo, muchísimas gracias, Luz Adriana, muy interesante, y ahí Luz Adriana nos deja a todos pues la puerta abierta a averiguar algo más, porque no se les olvide que no es solo lo que ustedes les den en clase, ustedes tienen el compromiso y el deber de hacer trabajo por fuera, y ese trabajo por fuera los obliga y los compromete a mantenerse actualizados, niños. Muchas gracias, Luz Adriana. ¿Quién más? Profe, yo tenía lo de Avianca, sino que la compañera se me adelantó, era sobre que el gobierno había prestado los 370 millones de dólares a Avianca, y pues la conclusión a la que se llegó todos, pues, no es un crédito razonable debido a que Colombia no se vuelve accionista de Avianca y es un crédito de mucho riesgo porque inclusive Avianca se está acogiendo a la ley de bancarrota en los Estados Unidos, donde los accionistas pierden su patrimonio.
y además esto no va a generar ninguna rentabilidad ni utilidad. Supuestamente ese crédito es de interés social y eso no le genera ninguna, o sea, ninguna rentabilidad a Colombia. El dinero se pudo haber enfocado hacia otras áreas, por ejemplo, como la energía, como todo eso, ¿no? Hay mucha pobreza en Colombia como para que el gobierno se tome las atribuciones de prestar tanto dinero a una empresa que no es pobre. Sí, qué bueno eso que dice Hernán. O sea, algo muy importante, el riesgo. ¿Quién ha medido el riesgo de ese crédito? ¿Sí? Y claro, es la cifra exacta, 370 millones de dólares. No son 370 millones de pesos ni 370 mil millones de pesos. Estábamos equivocados los dos. Son 370 millones de dólares, aquí lo acabé de consultar. ¿Y qué riesgo tiene prestarle a una aerolínea 370 millones de dólares? Una aerolínea que prácticamente, pues todas las aerolíneas, ustedes saben la crisis en las que está, volvemos al tema, tienen que operar el 50% de la capacidad, no pueden vender tiquetes caros porque entonces nadie los compra, está cogiéndose a ley de quiebra en Estados Unidos, si en cualquier momento se llega a coger a ley de insolvencia, en Colombia va a cesar pagos, es decir, son 370 millones de dólares con un riesgo grandísimo para la economía del país, que el gobierno les está entregando así, tranquilos, sin interés. Profe, eso no debería abrir una investigación a nuestro presidente Duque. Porque, o sea, ¿cómo así que haga la imagen a una empresa que sea privada, que no sea pública? O sea, eso no... Lo que pasa es que eso no es decisión de un presidente. Porque, por ejemplo, la ministra de Transporte, ella es la que está autorizando, ella le dan una partida para que ella utilice los recursos que le corresponden a su ministerio. Y en este caso ella está tomando la atribución de dirigir ese dinero hacia esa empresa. La Contraloría la Procuraduría lo está estudiando, pero al igual, por ejemplo, como a los estudiantes les prestan créditos de licencias, pero con una tasa de interés, esta aerolínea no le van a hacer nada de eso. Además tiene riesgo. O sea, con los estudiantes también viene el riesgo porque le colocan acreedores y cosas así, ¿no? Con la aerolínea no están tomando en consideración de que si estos accionistas se acogen a la ley de bancarrota en los Estados Unidos, pues ellos están colocando, o sea, están dispuestos a perder todo su capital, o sea, Colombia no tendría de dónde cobrar esos 370 millones de dólares. Exacto, no tendría de dónde cobrarlos. Esperando porque desde lo simple, si una empresa, por pequeña que sea, se declara en ley de insolvencia, cesa pagos. Inmediatamente cesa pagos. Ya no le pueden obligar a pagar. Hasta que haga un proceso de reestructuración y todo. Si Avianca decide hacer eso, ¿quién la va a obligar a pagar? Si la ley la protege, por así decirlo. Porque entró en insolvencia. Y lo está haciendo en Estados Unidos. Y si lo hace en Colombia. Y son 370 millones de dólares. O sea, es que analizando bien la cifra, 370 millones de dólares es algo así como 1,5 billones de pesos. O sea, con 1,5 billones de pesos, ¿cuántas cosas no se hacen por las empresas, por la economía del país, por las personas desempleadas, para favorecer solo a una aerolínea? Que es que tiene 15.000 empleados. Pues sí, tiene 15.000 empleados. Si se quiebra son 15.000 empleados que se van a quedar sin hogar. Sin hogar no, pues 15.000 hogares que se van a quedar sin ingresos. Pero es que son 15.000 contra cuántas otras más personas hubieran podido beneficiar con esa cifra de 1,5 billones de pesos. Pues lo que pasa es que Colombia tiene más dirigido los recursos, por ejemplo Colombia al vender esas empresas, por ejemplo como las empresas de energía a privados, la energía es una necesidad de todo el mundo. Colombia quería reforzar los activos que tiene, o sea, los activos o mejorar o incrementarlos, pero Colombia está vendiendo todos sus activos fijos a privados para después tener que comprarle a un privado algo que puede producir Colombia mismo. Inclusive los recursos naturales se vuelven privados y las regalías van a ser muy pequeñas a comparación de lo que puede generar su utilidad. Perfecto. Tremendo, Hernán. ¿Qué dijiste, Ryan? Perdón. Muy buen aporte. Sí, claro, porque aparte de todo termino de análisis. Entonces, pues niños, nada, este espacio, a pesar de que la materia de regulación contable, este espacio es importante, porque pues ustedes saben que deben leer y deben estar un poquitico más actualizados en cuanto a estos temas.
Bueno niños, entonces sin más preámbulos, para no quitarles más tiempo de su parcial, vamos a ver el video de hoy y les doy las instrucciones para la actividad que vamos a realizar, que va a ser evaluable en el 25% de la asignatura. Actividad que deben realizar ustedes de manera individual. Ya les voy a dar las pautas y los lineamientos. Entonces recordemos que en Colombia hay dos decretos. Uno es el decreto 2649 de 1993, que reguló la contabilidad en Colombia, que incorporó los principios de contabilidad generalmente aceptados o PCGA. Esto está pues con base en la ley 43 que hemos venido estudiando y que seguiremos estudiando a partir de la otra clase, pero pues lo que hace es ir más al detalle al regular los principios de contabilidad. Ahí hay algo muy importante, ¿sí? Los primeros 18 artículos del decreto 2649 se centran en los objetivos, cualidades y normas básicas que debe tener la información contable. Entonces vamos a ver este decreto y les voy a dejar vamos a ver la introducción al video de este decreto y les voy a dejar la actividad. Me confirman por favor cuando estén viendo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Decreto 20. Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Diferencia entre ley y decreto. Una ley es una regla o norma elaborada y aprobada por el Poder Legislativo. Un decreto es elaborado y emitido por el Poder Ejecutivo. Es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del Poder Ejecutivo y que generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que resulta ser inferior a las leyes. Retomando el decreto 2649, este se encuentra dividido en 4 títulos. El primer título, denominado Marco Conceptual de la Contabilidad, Entonces necesito que nos relacionemos mucho con este mapita conceptual, ¿sí? Que contiene el decreto 2649. En el título 1 vamos a encontrar el marco conceptual, en el título 2 las normas básicas, en el título 3 las normas de registros y en el título 4 las disposiciones finales. Entonces, pues hoy vamos a hacer un trabajo fuerte sobre el título 1 que vaya hasta las normas básicas. ¿Listo? Pero pues es bueno que lo vayamos seccionado en diferentes capítulos. El primer capítulo se denomina de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entiéndase por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. En el capítulo 2, objetivos y cualidades de la información contable, encontramos unos objetivos básicos que nos dicen que la información contable debe servir fundamentalmente para conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, predecir flujos de efectivo, apoyar a los administrativos en planeación, organización y dirección de negocios, entre otros. En el capítulo 3, denominado Normas Básicas, encontramos las bases de cómo sustentar la información contable. Por ejemplo, tomamos el artículo número 8, denominado Unidad de Medida, que dice que los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida. Esta unidad de medida es la moneda funcional. La moneda funcional es el signo monetario del medio económico, por el cual el ente principalmente obtiene y usa efectivo. En el capítulo 4 de los estados financieros y sus elementos encontramos 2 secciones. La primera sección denomina los estados financieros. En esta sección encontramos un énfasis al respecto de los estados financieros y sus tipos, que en otras palabras serían los informes presentados para dar a conocer la situación económica, financiera y los cambios que experimenta la misma. En el artículo 19 habla sobre la importancia de que los estados financieros, su preparación y presentación es responsabilidad de los administradores del ente. En la sección 2 encontramos los elementos de los estados financieros, que prácticamente serían las partes y o características para realizar un estado financiero. Por ejemplo, tomamos el artículo 35 denominado activos, que dice que un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados. En el segundo título, denominado de las normas técnicas, encontramos que éstas se basan en regular o mantener en línea el ciclo contable, el cual funciona para garantizar que todos los hechos económicos sean reconocidos y transmitidos. También puede ser medido el valor de los objetos por su reconocimiento histórico.
siendo así necesaria la norma básica de la prudencia. También toda transacción realizada debe ser convertida a la moneda funcional colombiana, la cual es el peso colombiano. Las normas técnicas se pueden hacer cumplir sobre diferentes activos, como por ejemplo inversiones, los cuales son representadas con títulos o pertenencias de valor con un único objetivo, el cual es obtener una rentabilidad. Cuentas por cobrar. Se les otorga el derecho de reclamar algún bien material, como dinero, a la persona que tenga alguna cuenta o documento por cobrar. También existen diferentes activos como lo son inventarios, propiedades, planta y equipos, activos agotables e intangibles, activos diferidos y por último el ajuste diferido. Las normas no solo actúan sobre los activos, del mismo modo actuarán sobre los pasivos, como lo pueden ser en las siguientes cuentas: obligaciones financieras, que corresponden a la cantidad de efectivo recibido, título de acuerdo mutuo y registración principal; cuentas y documentos por pagar; obligaciones laborales; pensión de jubilación; impuestos por pagar; excedentes por pagar o dividendos; bonos; contingencias de pérdidas y ajustes del valor de las diferentes cuentas pasivas que existen. Las normas técnicas también actúan sobre los patrimonios. Los patrimonios son el valor residual de los activos del ente económico, después de deducir todos los pasivos. Dentro del patrimonio encontramos capital, prima en la colación de aportes, valorizaciones, reservas patrimoniales, aportes propios amortizados, dividendos, revalorización del patrimonio, variaciones del patrimonio, entre otras. A su vez también existen las normas sobre las cuentas de resultado, donde encontramos reconocimientos de ingresos y gastos, realización del ingreso, reconocimiento de ingresos por la venta de bienes, reconocimiento de ingresos por la prestación de servicios, entre otros. A su vez encontramos normas sobre las cuentas de orden. Las cuentas se deben registrar bajo las siguientes normas: cuentas de orden por derechos contingentes, cuentas de orden por responsabilidades. Se deben agrupar en cuentas específicas según la naturaleza de la transacción. Si se trata de cuentas de orden fiduciario, deben observarse los principios de contabilidad generalmente aceptados y los dispuestos en normas especiales. Al finalizar cada periodo se deben ajustar cada cuenta de orden no monetario. Operaciones descontinuadas y empresas en liquidación. Monetario. Operaciones descontinuadas y empresas en liquidación. Las operaciones descontinuadas son las secciones de un negocio que han sido liquidadas o están próximas a liquidar. Cuando se vaya a realizar dicha liquidación se reconocen los activos que hayan sido respectivos, el modo contable que se va a utilizar para dicha liquidación y el periodo en el que ha transcurrido esta misma. La contabilidad de las empresas en liquidación, principalmente los activos y pasivos de las empresas en liquidación, se deben evaluar a su valor neto realizable. No es apropiado diferir en estos los ingresos, gastos, cargos e impuestos, como tampoco se puede asignar el costo de los activos. Título tercero, denominado de las normas sobre los registros y libros. Esta especifica que según los requisitos legales de algún acto, todo hecho económico debe documentarse en soportes que sean internos o externos, debidamente fechados y autorizados. Dentro de este encontramos lo que son los soportes, comprobantes de contabilidad, libros, registros de libros, lugar donde deben exhibirse los libros, formas de llevar los libros, inventario de mercancías, entre otros. En teoría, hacen referencia a los registros contables. Título cuarto, denominado disposiciones finales. Esta parte del decreto empieza por los criterios para resolver los conflictos de norma, que sin algún perjuicio dispuesto por normas superiores, los principios de contabilidad priman sobre otra cosa y deben aplicarse, pero conociendo las discrepancias entre ellas. Este título también habla de situaciones específicas aplicables y la manera de manejar y controlar las normas, así como su evaluación, como está en el artículo 138, Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre la Contabilidad. En desarrollo del principio consagrado en la Constitución Política, conforme el cual el Estado debe facilitar la participación de todos en la decisión que los afecta, creación un Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre Contabilidad, adscrito al Ministerio del Desarrollo Económico, el cual funcionará con el propósito principal de proponer a través de sus conclusiones por qué las normas legales sobre la contabilidad y redunden en información neutral,
con fidelidad representativa, adecuadas a las características y prácticas de las diferentes actividades económicas. Este título termina con el artículo 140, vigencia, con el cual se da comienzo o inicio este decreto. Decreto Bueno, niños, entonces esto es a 2649. grandes rasgos lo que es el decreto 2649. ¿Sí? Es donde están contemplados todos los principios de contabilidad generalmente aceptados para Colombia. Después tuvieron modificaciones que vamos a estudiar más adelante a través del decreto 2023, pero de momento la actividad se va a centrar en lo fuerte, por así decirlo, del decreto. Lo voy a buscar y se los voy a subir a la plataforma, igual cada uno de ustedes lo puede consultar. ¿Qué necesito yo que hagamos con este decreto? Vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos que sacar nuestro primer 25%, espérenme que me cargue, como tenemos que sacar nuestro primer 25%, a partir del momento cada uno de ustedes queda en el parcial. Vamos a leer el decreto desde el capítulo 1, artículo 1, hasta el artículo 18. Hasta el artículo 18, características y prácticas de cada actividad. Es decir, vamos a leer siempre trabajando bajo el capítulo 1. ¿Qué nos va a decir el capítulo 1? ¿Qué son los principios de contabilidad? El capítulo 2 ya nos va a empezar a hablar de los objetivos y cualidades de la información contable. Los objetivos son 9, y las cualidades de la información contable son 3, comprensible, útil y pertinente. Ya nos dice cuándo es confiable, etc. Y también nos va a definir las normas básicas, ¿sí? Que van hasta características y prácticas de cada actividad. Entonces vamos a dividir este título 1, lo vamos a dividir en 3 partes. Objetivos de la información contable, cualidades de la información contable y normas básicas de la información contable. Como les digo, el trabajo va a ir hasta el artículo 18 el día de hoy. ¿Qué necesito? Que cada uno de ustedes, bien sea en Excel, si quiere utilizar la herramienta CMAP Tools no tengo problema, si lo quiere hacer a mano no tengo problema, pero cada uno de ustedes va a hacer su mapa conceptual o su cuadro sinóptico, como lo prefieran trabajar, referente a objetivos de la información contable, cualidades de la información contable y normas básicas de la información contable. Les voy a habilitar el espacio en la plataforma y ahí lo pueden subir, ¿estamos claros? Profe, ¿será que profe, no ¿Cuántos mapas conceptuales? ¿1 o 3? No, uno con los 3 temas. Profe, es que no le Profe, comprendí bien. profe, ¿qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo necesitan? Yo creo que hasta las 12, ¿les parece bien? No, pero puede hacerme el favor de volver a repetir lo que dijo ahora. Sí. El mapa conceptual debe contener ¿qué? Los objetivos, cualidades y normas contables. Exacto, objetivos, cualidades y normas básicas de la información contable. Es decir, en el decreto 2649 la información contable está reglamentada en 3 partes. Los objetivos, que es para qué me sirvo. Las normas básicas, que es qué normas debe cumplir la información. Y las cualidades de la información. Para que los objetivos se cumplan, tiene que tener unas cualidades. Y para que las cualidades se cumplan, deben seguir unas normas básicas. Por eso les digo, vamos desde el artículo 1 hasta el artículo 18 del 2649. No tienen que leer más por hoy. Pero con el artículo 1 hasta el 18 van a hacer un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, donde se encuentren contemplados los objetivos, las cualidades y las normas básicas. ¿Está claro? Hernán. Profe, ¿es desde el artículo 1 hasta el artículo 18? Sí, señora. 19, creo. Déjame lo verifico bien. Profe, qué pena, es que estoy tapado hoy y no le logro hasta el 18 el artículo. Hernán, no se trate de Capítulo. O sea, profe. O sea que eso no se salta el otro capítulo, es antes del capítulo 4. Sí, exacto, vamos a trabajar los 3 primeros capítulos. Ok, y hasta el artículo 10, ahora sí le comprendo, profe. O sea que no es hasta el artículo 18 pero voy solamente a mandar hasta el 4º capítulo, ¿cierto, profe? Bueno, a ver. Hasta el tercero, Brian. A ver, Brian. El decreto está dividido en capítulos, ¿sí? Primero en títulos y después en capítulos. Nosotros vamos a trabajar 3 capítulos hoy, ¿sí? Vamos a trabajar el capítulo 1, que me dice qué son los principios de contabilidad y en dónde se aplican.
El capítulo 2 que me dice cuáles son los objetivos de la información contable y cuáles son las cualidades de la información contable. Y el capítulo 3 que me habla de las normas básicas de la información contable. Esto en esencia se extiende hasta el artículo 18 del decreto 2649. O sea, hasta que termine en el capítulo 3. Bien sea hasta que termine el capítulo 3 o bien sea hasta que termine el artículo 18, como lo quieran interpretar. Lo que necesito es que hagan un mapa conceptual, eso sí, bonito y ordenado, que se entienda, no tiene que ser muy extenso, no tienen que colocar la definición de cada una de las normas, pero obviamente sí las tienen que leer y las tienen que conocer. Y obviamente hacer el mapa conceptual. ¿Vamos claros? Profe, muchas gracias. Ya le digo. Listo, profe, a mí me queda claro. ¿Claro para todos? Sí, profe. Listo, niños, entonces arranquen. Yo estoy aquí en línea con ustedes y a las 10:30 revisamos, pues a las 10:30 se acaba la clase y a las 10:30 revisamos cómo van. Mientras ustedes empiezan a trabajarlo, les subo el decreto a la plataforma, lo van a consultar. No tengo problema. Igual se los voy a subir. Profe, ¿no lo puede enviar por WhatsApp, por favor? Sí. Regálame. Sí, profe, por todo el grupo. No me presionen. No mentiras, niños. Entonces ya les subo a la plataforma el espacio para que lo suban. Les subo a la plataforma el decreto y también se los envío por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Listo? La idea es que se vea de arriba no está.
¿Ya recibieron todos el decreto? Sí, profe. Listo. Entonces los dejo para que empiecen a trabajar. No tengo problema con cómo lo quieran hacer, siempre y cuando sea claro y sea comprensible. A las 10 nos vemos a las 10:30 nos Profe, vemos para ver y qué si tiempo se nos hace queda. en el cuaderno, o sea, si se hace en el cuaderno, uno lo realiza en el cuaderno, se puede hacer varios mapas, porque a veces sabe que no alcanza pues toda la información. No, la idea es que todo esté en un solo mapa, Abraham. Entonces tendría que ser más bien en PowerPoint, ¿cierto, profe? Sí, o pueden utilizar una herramienta que se llama CMap Tools, que es muy fácil de utilizar. Bueno, en fin, cualquier método. Pero, Les compartí el nombre de una herramienta si quieren utilizar. Es hasta bastante fácil de manejar.
Ya no. ¿Qué pasó? Pero ¿sabe qué tontería se enoja tanto?